Cuando era niño, su abuela le contaba relatos fascinantes de porfiristas y revolucionarios. Desde entonces, la historia lo sedujo y se convirtió en parte inherente de su vida cotidiana. Hoy, conversaremos en corto con el investigador, docente, escritor, conductor de radio y uno de los historiadores más importantes de nuestro país, Javier García Diego Dantán. Historiador apasionado, Javier García Diego nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1951. Una maestría, 2 doctorados y numerosas publicaciones y reconocimientos hablan de su compromiso inquebrantable con la vida académica. Cuando estudiaba Ciencias Políticas en la UNAM, se enamoró de la historia de nuestro país al escuchar, durante las clases del profesor Gastón García Cantú, las crónicas sobre la Revolución. En la universidad, mientras sus compañeros estudiaban a los personajes radicales, él se sentía atraído por las semblanzas de figuras como Carranza, Madero y Gómez Morín. Javier García Diego escribió junto con otros autores La Nueva Historia Mínima de México, una de las compilaciones más exitosas sobre los sucesos de nuestro país, con 7 millones de ejemplares vendidos. Desde el 2005 es presidente del Colegio de México y en el 2008 fue nombrado miembro numerario de la Academia Mexicana de Historia, convirtiéndose así en uno de los 30 académicos que han sido investidos con ese honor. Me interesa la historia, pero no me interesa el pasado en cuanto tal. O sea, soy historiador, no anticuario. Javier García Diego es una de las mayores autoridades en el complejo tema de la Revolución Mexicana y un divulgador incansable de nuestra historia. Por su importancia, ha sido invitado para impartir seminarios en las universidades de Chicago, Oxford, Cambridge, Harvard, Yale y más de un centenar de conferencias en países como Australia, Cuba, Irlanda, Alemania y Chile. El historiador lo que ve son los cambios del pasado para explicar el presente. ¿Qué es? Siempre la pregunta se hace desde el presente. ¿Cómo es que hemos llegado a ser lo que somos hoy? ¿Qué pasos tuvimos que dar? ¿Qué aciertos, qué errores se cometieron? El presente pasa, la historia sobrevive, la historia permanece. Entonces, para mí la historia es aquello del pasado que sobrevive y que incide y define el presente y el futuro. El historiador Javier García Diego es admirador de Daniel Cosío Villegas, fundador del Fondo de Cultura Económica, así como de todas las figuras históricas que han luchado por construir instituciones en beneficio de México. Yo me incliné, a pesar de haber surgido, digamos, en los años 70 como universitario y luego como historiador, en aquel entonces, es el post-68, todos querían estudiar a los más radicales, a los anarquistas, a los obreros, a los campesinos, a Zapata. Mi maestro era un experto en Villa. No, yo siempre busqué personajes creadores de instituciones, moderados en términos políticos. Por ejemplo, Madero y Carranza para la Revolución, Gómez Morín para el México postrevolucionario. También me interesan mucho los personajes que están a caballo entre la labor política y la labor cultural. Y en ese sentido, Alfonso Reyes y Cosío Villegas serían mis predilectos. Me gustan las personas que crean instituciones, no los destructores. En ese sentido, toda mi admiración para Alfonso Reyes, Cosío Villegas, Víctor Urquidi, y para mexicanos como Madero, como Carranza, como Juárez. Esos son los personajes que me fascinan. Entre sus máximos logros se encuentra su nombramiento como el 7º presidente en la historia del Colegio de México, una de las instituciones de humanidades y ciencias sociales con más tradición y prestigio en toda Hispanoamérica. De ella han egresado reconocidas personalidades de nuestro país. El máximo reconocimiento, sin lugar a dudas, yo creo que es o el máximo galardón, no sé cómo decirlo, es ser presidente del Colegio de México, una de las instituciones educativas más importantes, no nada más de México, del mundo hispanoamericano. Yo diría que de ciencias sociales y humanidades, la más importante. Pero si fue importante haber sido electo en el 2005, más gusto me dio haber sido reelecto en el 2010, porque eso quería decir que mis colegas, mis compañeros, pues del trabajo, de la vida,
los que hemos aquí hecho esta institución, estaban satisfechos de mi gestión. Eso me dio un gusto enorme. ¿Qué significa para Javier García Diego a nivel personal ser el presidente del Colegio de México y, como mencionaste, reelecto hasta 2015? Si vemos a nuestros fundadores o a los presidentes, hay 4 que destacan sobremanera. Alfonso Reyes, el fundador. Daniel Cosío Villegas, el hombre que ha construido las principales instituciones culturales y educativas de este país. Voy a darte un ejemplo. Él fundó el Fondo de Cultura Económica y fundó el Colegio de México. Cosío Villegas. Las 2 instituciones ya sacaron el Premio Príncipe de Asturias. O sea que el señor sabía lo que hacía. Luego don Silvio Zavala, uno de los principales historiadores, no diría yo de México, del mundo hispanoamericano, todavía vivo, en una situación pues, física ya difícil, porque ya rebasó los 100 años. Don Silvio debe estar por 103 años. Víctor Urquidi. Él fue, yo diría, el presidente del colegio que transformó esta institución de ser una institución de humanidades, historia, literatura, a una institución de ciencias sociales. Él fue el primero que se dio cuenta de los problemas económicos, de los problemas de transferencia de tecnología, y de los problemas ambientales y sobre todo de los problemas demográficos. Él fue el que convenció al presidente Echeverría de que tenía que cambiar su política, que era una política natalista, a una política de control natal. Cada vez que entro a mi oficina y veo las fotos de mis antecesores, Alfonso Reyes, Cosío Villegas, Silvio Zavala, Víctor Urquidi, Mario Ojeda, Andrés Lira, yo digo, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y yo qué hago aquí? Es un compromiso enorme, es una institución muy importante para el país, muy importante para América Latina, pero te voy a decir algo, es una institución muy fácil de presidir, trabaja sola, es tan bueno el personal aquí académico, están tan claras nuestras líneas, nuestros objetivos, son tan buenos los estudiantes que ingresan aquí, ingresan menos del 20% de los que solicitan, que realmente esta institución camina sola. ¿Qué es lo que hace el presidente del Colegio de México? El presidente del Colegio de México, el principal reto, el principal objetivo que tiene el presidente del Colegio de México es cuidar que la institución esté a la altura de su pasado y de su prestigio. Mantener para el presente y para el futuro el prestigio que hemos ganado en el pasado. Y mantener una institución con excelencia académica, esto es buscar que lleguen los mejores alumnos, buscar contratar a los mejores colegas, actualizar los temas, actualizar la biblioteca, que esté siempre rica, tener contactos con las mejores instituciones del exterior y algo muy importante, tener una buena relación con las instituciones mexicanas, hacer del sistema educativo un sistema complementario que arranca en la educación de párvulos, continúa en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Somos parte de un sistema que debe ser visto desde una perspectiva complementaria. Claro está que para todo esto se requieren recursos. Entonces, creo que la mejor manera de conseguir recursos del gobierno federal es justificar ese presupuesto a través del trabajo de calidad que se hace aquí. Esta institución, además de ser una institución académica, de investigación, de estudio, es también una especie de lo que llaman en inglés el think tank. Ha sido una institución que le ha aportado al Estado mexicano la solución de muchos problemas gordos. En esta institución se hizo la política demográfica de México. Si no hubiera sido por esa propuesta de Víctor Urquidi y de Gustavo Cabrera, hoy seríamos 150 millones de habitantes. Ese es el cálculo. En esta institución se empezó a estudiar el problema migratorio con Jorge Bustamante. No sabíamos lo que estaba pasando con estos mexicanos que salían al exterior. Economistas del Colegio de México hicieron el Tratado de Libre Comercio, o sea, abrieron la economía mexicana. Estoy hablando en concreto de Serrapuche. No somos aliados de ningún gobierno en particular, de ningún partido. Estamos muy ocupados, no preocupados, ocupados en los problemas del país. Como una forma de acercar la historia a un mayor número de personas, cada sábado a las 9 de la mañana transmite para el auditorio de la Ciudad de México
Conversaciones sobre Historia, el exitoso programa radial que se ha convertido en una de las mayores satisfacciones de su vida. Después de salir del Colegio de México, todos los viernes por la tarde, Javier García Diego dedica 2 o 3 horas de trabajo para escribir el guión de su programa. En 8 años al aire, el historiador ha acumulado ya más de 2000 páginas de guión que le han servido para realizar una cronología de la revolución. Pues desde que termino la carrera, termino la maestría y el doctorado, decidí hacer vida académica. Y la vida académica de tiempo completo es investigar, escribir y dar clase. Los alumnos son muy importantes porque te obligan a estar actualizado, te obligan a precisar más tu explicación, a hacerla transparente. Si tú estás explicando un acontecimiento histórico, un proceso histórico, y ves que los alumnos se aburren, ponen una cara distraída, que voltean a ver al reloj, cosas por el estilo, es que estás equivocado. Tienes que exponerlo, explicarlo, expresarlo de una manera más clara y contundente. Entonces los alumnos, es muy importante dar clase, te obligan a actualizarte y te obligan a ser claro. Y hay colegas, hay historiadores que realizan toda una vida profesional, se especializan en ciertos campos y están satisfechos de ser leídos únicamente por sus colegas, de escribir para colegas artículos muy eruditos en revistas de poca circulación, de circulación estrictamente entre académicos. Eso a mí me hubiera dejado insatisfecho. Yo siempre pensé que el conocimiento que uno adquiere tiene que procesarlo, ¿sí?, y luego expresarlo debidamente, en forma atractiva, en forma correcta, ante un núcleo amplio. Los alumnos son pocos, entonces sí tengo mi docencia, pero también soy un historiador que gusta de la difusión histórica. Programa de radio semanal, en fin, y ahí sí el auditorio es enorme. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo sí quisiera que, digamos, influir en que el conocimiento del mexicano de la calle, del ciudadano normal, mejorara en términos de conocimiento histórico. Un mexicano que conozca mejor su historia va a ser un mejor ciudadano, va a votar de manera más razonada. Vamos a aquilatar más las instituciones, vamos a aquilatar más nuestro presente y nuestro futuro. Saber lo difícil que ha sido construir este país nos tiene que hacer mejores ciudadanos, más responsables. Amante de la música y ávido lector, su libro preferido es El Quijote. Además, García Diego es aficionado desde pequeño a los toros y al fútbol soccer, donde según sus palabras es chiva perdido. Siempre he sido un aficionado y un practicante durante muchos años al fútbol. Creo que sé algo de fútbol, entiendo algo de fútbol. Y por otro lado, sé que políticamente no es correcto decirlo, pero también soy aficionado a los toros. Es algo que lo traigo en la sangre, lo aprendí con mi padre, en fin. Otro tipo de hobbies, me gusta mucho la lectura y me gusta mucho la música. Entonces puedo pasarme el fin de semana, a veces me da pena a mi esposa, pero puedo pasarme el fin de semana simplemente en la biblioteca oyendo música y leyendo. Así es Javier García Diego, un mexicano ejemplar que ha dedicado sus días a engrandecer la vida académica de nuestro país. Muchísimas gracias por su atención y lo invitamos a que nos acompañe en una próxima emisión a platicar en corto con otro personaje que enriquece a México.